En esta segunda clase teórica vamos a trabajar el último concepto específico que nos va a servir para estudiar la historia de la educación en nuestro país. Ese concepto que vamos a trabajar hoy es el concepto de educación corporal. Un concepto nuevo. Ustedes se dieron cuenta que hasta ahora hablamos de educación física, a la que definíamos como la asignatura escolar. Hablamos de la cultura física como el conjunto de las prácticas corporales lúdicas, expresivas, competitivas, formativas, que existían en la sociedad en cada momento dado, es decir, por fuera de la escuela. Y ahora vamos a introducir un nuevo concepto, que es el concepto de educación corporal. Pero vamos a definir educación corporal como el proceso de educación o de modificación de las conductas o de los comportamientos de las personas a partir del trabajo sobre los cuerpos, y no necesariamente a partir del trabajo sobre la palabra. Es decir, que vamos a dar a la definición de educación corporal un sentido más amplio que el que le daríamos desde nuestra disciplina específica. Los procesos de educación corporal son tan viejos como la humanidad misma. Sin embargo, nosotros vamos a trabajar el proceso moderno de educación corporal. ¿Y a qué nos referimos como moderno? Aquel que comienza en el momento o en la etapa que los historiadores clásicos han dado a llamar el de inicio de la modernidad. La modernidad en términos de historia de las mentalidades o la historia de la cultura, es decir, la etapa que comienza alrededor del siglo XVI o del 1500. ¿Por qué nos vamos a ir al siglo XVI si nuestro programa empieza en el 1810? Nos vamos a ir al siglo XVI porque ahí comienza un particular proceso de educación del cuerpo que un sociólogo muy conocido, que se llama Norbert Elias, definió como proceso civilizatorio. Elias planteó que a partir del siglo XVI se dan en algunas sociedades europeas, o en las sociedades europeas centrales, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, un conjunto de cambios sociales que tienen efecto en los cambios de comportamiento individual. Y denominó a todo ese proceso de la civilidad o proceso civilizatorio. Mirado desde nuestra perspectiva, este proceso civilizatorio es un proceso de transmisión de prácticas, movimientos, posiciones, valores, actitudes, centradas fundamentalmente en el cuerpo, que tienen como finalidad modificar el comportamiento completo de la persona. Vamos a llegar hasta el siglo XIX-XX porque es el momento en que este proceso civilizatorio entronca con nuestra historia de la educación argentina. Elías plantea que alrededor del siglo XVI tienen lugar dos procesos sociales interconectados que van a tener efecto en procesos de cambio de las conductas individuales. Él habla de procesos sociogenéticos que tienen como correlato procesos psicogenéticos. ¿Cuáles son esos procesos sociales? Que van a afectar fundamentalmente a dos clases. Por un lado está el surgimiento del Estado absoluto, con la figura del monarca o del rey absoluto rodeado de la corte. Imagínense esas escenas de los señores y las señoras con pelucones blancos, sentados en una mesa larga, con estos vestidos escotados las mujeres y con los hombres con calzas blancas. Bueno, a esa época nos referimos. Esa corte, esa situación donde está el rey, que tiene poderes prácticamente ilimitados, rodeados de una serie de nobles que son sus consejeros y asesores, es una primera situación social que va a obligar a estas personas a tener comportamientos diferentes a los que tenían antes. Pensemos que antes que todos estos nobles estén amontonados o alrededor del rey haciendo de corte, sentados en esas largas mesas de banquete, cada uno de estos nobles vivía en su feudo, vivía en su castillo, rodeado por una muralla, con alguna aldea a su alrededor y una serie de siervos y vasallos con quienes trabajaban. Estos señores nobles, que estaba cada uno en su feudo, en la mitad del campo, alejados unos de otros, se comportaba cada uno como quería, es decir, no tenía que guardar compostura, no tenía que aparentar, porque salvo él, como noble, y su familia, el resto eran considerados personas inferiores. Por lo tanto, la manera de comportarse estaba regida eventualmente por la religión, es decir, si se consideraba una persona cristiana,
se comportaba de acuerdo a los mandamientos o tratando de evitar cometer vicios, pero el resto de sus prácticas cotidianas no estaban altamente reglamentadas. Vivir en la corte y lograr estar cerca del rey y de la reina obligaba a cada uno de estos hombres que antes en sus casas, en sus castillos alejados, se comportaba como quería. Por ejemplo, se limpiaban los mocos con la manga, eructaba en la mesa, se sacaba los mocos de la nariz y comía con las manos, a comportarse de otra manera. Esto no podía, si alguien se comportaba de esta manera, seguramente el rey lo pondría lo más alejado posible de su lugar. Entonces, aprender a comportarse en la corte, o vivir en la corte, obligó a estos nobles a una serie de aprendizajes corporales, a una serie de comportamientos nuevos. A esto llama Elías un momento y un lugar de inicio de este proceso civilizatorio. El otro grupo que se vio afectado o que tuvo que modificar su comportamiento a partir del siglo XVI fueron aquellos que se fueron de los feudos o del campo a las ciudades, más o menos en el mismo momento. Pasar a vivir en las ciudades, en las urbes, pasar a vivir en los burgos, es decir, a ser burgueses, también obligó a estas personas que antes vivían en las aldeas, alrededor de los castillos y en el campo, a tener nuevas maneras de comportarse. Vivir en una aldea pequeña o vivir en el campo no exigía el mismo comportamiento, ni la misma manera de vestirse, ni la misma manera de hablar, que vivir en una ciudad, donde hay más cuerpos en menos espacios. Entonces, Elías nos dice que estos dos cambios sociales, estos dos cambios que se dieron en las formas y en las maneras que estas personas tuvieron que o empezaron a habitar, cambios en las maneras, cambios en los lugares en que estas personas empezaron a habitar, la corte para la nobleza y las ciudades para la burguesía, tuvo como efecto, como correlato, que estos dos grupos sociales tuvieran que aprender nuevas maneras de comportarse. Siguiendo con el ejemplo del noble que se sacaba los mocos en su castillo, ahora había que controlar todo este componente más natural y más animal que todos tenemos, porque somos mamíferos, que todos los seres humanos tenemos, y regular estos comportamientos por las pautas y las normas de la cultura. Tanto los nobles en la corte como los burgueses en las ciudades tuvieron que aprender a controlar el componente natural de su ser por parte de las reglas que les imponían el nuevo espacio de la vida social. Elías nombra, entonces, define al cambio social como un cambio sociogenético, y al cambio individual, al cambio que cada una de estas personas tuvo que asumir como parte de un nuevo comportamiento, proceso psicogenético. Y Elías, que era un lector de Freud, del padre del psicoanálisis, localiza en el siglo XVI en Europa el surgimiento o la aparición del superyo en la estructura psíquica del hombre europeo. El superyo, aquel componente del aparato psíquico que nos marca el deber ser, lo que está permitido, ¿no? Y nos ayuda a omitir o a dejar para la vida privada lo que está prohibido. Nosotros vamos a ver este proceso de educación corporal tratando de identificar entre el siglo XVI y el siglo XIX algunas cosas. Por ejemplo, lo primero que vamos a querer ver es quiénes eran los destinatarios de esta educación corporal. ¿Quiénes se educaban corporalmente en el siglo XVI con estas pautas o para estos fines que yo les estuve comentando? Y después vamos a tratar de ver qué pasaba con estas prácticas en el siglo XIX y en el siglo XX. También vamos a tratar de ver en esta historia de la educación corporal qué contenidos o qué tipo de prácticas o cómo era la educación de los cuerpos en el siglo XVI y qué cambios hubieron a lo largo del tiempo para el siglo XIX o XX. En relación a los destinatarios, a quiénes eran para quienes estaba pensada esta educación corporal, retomamos lo que dije recién. En el siglo XVI, los dos grupos que se educaban corporalmente, los dos grupos que eran sujeto y objeto de la civilidad o del proceso civilizatorio, eran la nobleza y la burguesía. ¿Qué otros grupos había? Los siervos, los campesinos, los artesanos. Estos grupos sociales no tenían necesidad
de modificar las formas que se comportaban, porque su vida social, lo que necesitaban para ser aceptados, no había cambiado grandemente respecto del momento anterior o del siglo anterior. Entonces, en el siglo XVI, la educación corporal, el proceso civilizatorio, estaba destinado o era una práctica de una clase social. Y por lo tanto, la educación corporal, la civilidad, era una práctica diferenciadora, aconsejada para el caballero de la corte o para el burgués de la ciudad. ¿Y qué quiere decir que era diferenciadora? Que comportarse de esta manera particular, y ahora vamos a ver de qué se trata, pero comportarse como un caballero o como un burgués, significaba para estas personas tener corporalmente signos de estatus, signos de diferenciación. ¿Qué significaba comportarse como un caballero o comportarse como un burgués? Significaba, por ejemplo, caminar recto, tener la mirada alta, mirar por arriba al resto de la gente, tener los hombros relajados, porque supuestamente la gente con poder se maneja relajadamente, no teme, tiene poder y ejerce el poder sobre los otros. También suponía en el espacio público aguantarse estas necesidades más naturales. Por lo tanto, parte del proceso civilizatorio era en público ni eructar, ni defecar, ni sacarse los mocos, ni estornudar. Todas estas conductas, aprender a reprimir, y acá viene la idea del superyo de Freud, aprender a reprimir, a controlar todas estas conductas naturales, que sin los compromisos de la vida social no necesitan ser controladas, fue parte del proceso civilizatorio. Y en el siglo XVI fue una práctica necesaria para la élite, diríamos hoy, para estos dos grupos sociales, la nobleza, vinculada al rey, y la burguesía, esta clase que vivía en las ciudades y se dedicaba al comercio y a las finanzas. El punto de llegada de este proceso, y es lo que vamos a ver cuando empecemos la unidad 2 y empecemos la historia de la educación en Argentina, va a ser el momento en que este proceso civilizatorio, esta educación corporal, sea pensada para todos. ¿Escucharon alguna vez esta expresión que se le atribuye a Sarmiento, de que la escuela tenía como función disciplinar a la barbarie y lograr una sociedad civilizada? Bueno, esta expresión de Sarmiento actualiza para el siglo XIX estas mismas ideas de la educación corporal o de la civilidad. Ser una persona civilizada es ser una persona con comportamientos moralmente buenos, con comportamientos alejados de la animalidad, con control de sí mismo, con respeto de las leyes, comportamientos que supuestamente quienes no habían pasado por un proceso particular educativo no tenían. Entonces, el punto de llegada de este proceso civilizatorio va a ser la escuela pública, va a ser la educación corporal como una práctica homogeneizadora, pero el punto de partida fue una práctica de estatus. El otro proceso que vamos a querer ver desde el siglo XVI hasta el siglo XIX-XX fueron los contenidos que formaron parte del proceso civilizatorio. ¿Qué prácticas llevaron adelante aquellos que quisieron tener estatus en el siglo XVI y qué prácticas se llevaron a la escuela y se incorporaron al currículum cuando este proceso civilizatorio tuvo que extenderse a toda la población? En esos siglos que vamos a trabajar, vamos a ver que algunas prácticas corporales se consideraron mejores, más legítimas que otras, que algunas prácticas corporales se veían más adecuadas a las necesidades sociales y que esas mismas prácticas corporales se incorporaron al currículum escolar. Vamos a detenernos un poco más en el proceso civilizatorio. La primera cuestión que me parece interesante contarles es cómo fue que Elías se enteró, descubrió y cómo hizo para construir esta categoría que él plantea de la educación de las personas, del proceso civilizatorio a partir de la educación del cuerpo. Una de las fuentes principales que él encontró fueron manuales. Fueron una serie de libros que se denominaron manuales de urbanidad, manuales de conducta, manuales de comportamiento, manuales de civilidad,
que Elías empezó a encontrar recurrentemente en los inventarios que estaban adosados a los testimonios de herencia de estos nobles o de estos burgueses. Miren qué interesante, lo que Elías empezó a encontrar es que en las bibliotecas de estos sectores sociales, acá hay una cosa importante para reconocer, estos sectores sociales ya leían, entonces leían y tenían bibliotecas, y que recurrentemente en las bibliotecas de estas personas, además de encontrarse Biblias, además de encontrarse libros de los filósofos griegos, además de encontrarse libros de humanistas, había unos libros muy particulares que hoy quizás llamaríamos casi como libros de autoayuda, que eran libros que enseñaban a comportarse socialmente. Lo primero que vio era que en estos textos que llamaban manuales de urbanidad, recetarios de modales, encontraba que estos libros eran textos normativos, es decir, daban normas, reglas de cómo comportarse. Decía que esos libros tienen textos que describen y prescriben las conductas que se esperan las personas lleven adelante y regulaban en detalle los comportamientos sociales. Para seguir con el ejemplo de los mocos, uno de esos libros era de la educación de los niños de Erasmo. Erasmo era un filósofo holandés. Y Erasmo escribió este libro para el hijo de un príncipe. Sin embargo, Erasmo decía que ese libro debía ser para cualquier niño, de manera que todo niño supiera cómo comportarse. ¿Y qué decía ese libro? Ese libro era recomendaciones a este jovencito, a este hijo de príncipe, que le decía, por ejemplo, cómo debía moverse, que debía sacarse el sombrero cuando entraba a una casa, que si lo invitaban a comer no tenía que abalanzarse sobre la mesa, que le convenía tener siempre un vaso con agua para mantenerse sobrio, que tenía que acercarse a jugar, pero tenía que ser medido en los juegos, que tenía que llevar la ropa limpia, que no se tenía que sonar los mocos con el brazo, o sea, una serie de indicaciones de cómo comportarse, que había que taparse la boca para estornudar, que había que taparse la boca para toser, que si tenía flatulencias tenía que retirarse del salón donde estaban los demás. Es decir, una serie de pautas de conducta que indican claramente, o que todas tus indicaciones se basan o se apoyan en lo que hay que hacer con el propio cuerpo. Son indicaciones para ajustar los movimientos corporales. Otra característica de estos textos, además que eran textos normativos, es decir, que daban normas de comportamiento, es que eran textos pedagógicos. ¿Y qué decir? ¿Por qué decimos que eran textos pedagógicos? Porque se proponían enseñar. Se suponía que el lector de estos libros conocía y aprendía lo que eran comportamientos esperables, y una vez que los conocía, los reproducía sobre sí mismo. Es decir, que comprándose el libro y leyendo esta serie de preceptos, las personas que lo leían, ejercitando y esforzándose en cumplir con estas normas, modificaban sus comportamientos de manera de que fueran aceptables por el resto de la sociedad. Estos textos, estos manuales que encontró eran bastante distintos, mejor dicho, no eran todos iguales. Estaba el manual de Erasmo, escrito para un príncipe, pero que hablaba para todos los niños. Estaba el manual de un cortesano italiano, que era otro tipo de registro y que era un diálogo con otro cortesano, que se llamaba Castiglione, en el cual planteaba y hablaban entre los dos y reforzaban cómo se comportaba un cortesano, cómo se comportaba un hombre de la corte. Pero todos estos libros tenían un principio en común. Lo voy a leer. Que las manifestaciones del cuerpo, los gestos, las mímicas, las actitudes, son las expresiones exteriores del hombre interior. Es decir, que manifiestan al exterior las disposiciones del alma. Entonces, la idea es que la manera en que yo me comporto es el reflejo de lo que soy. Y que por lo tanto debo hacer un trabajo intenso sobre mí mismo para que lo que soy y lo que muestro sean congruentes y sean ajustados a la regla social. Lo más interesante, o una de las cosas interesantes para nosotros, es que si ser civilizado es algo que se puede aprender, que es algo costoso, que hay que esforzarse mucho, que hay que trabajar muy fuertemente sobre el control sobre el cuerpo, es cierto, pero si es algo que se puede aprender, es algo que se puede enseñar. Esto quiere decir
que esta forma de comportamiento no nos viene heredada, no nos corre por la sangre porque somos nobles, ni nos viene asociada a determinada clase social. Es algo que puede enseñarse y cualquiera puede aprender. El otro elemento interesante para nosotros es esto que queda como moraleja de este proceso civilizatorio, es que para tener una actitud social, para ser y mostrarnos de la manera que deseamos y que los otros esperan, solo tengo que trabajar intensamente sobre mí mismo, solo tengo que trabajar intensamente sobre mi cuerpo. ¿Qué prácticas corporales se incorporaron a la educación de los burgueses para este proceso de civilidad? Los burgueses que asistieron a las escuelas jesuitas que se crearon en Francia alrededor del siglo XVI, participaron de algunas prácticas corporales que los jesuitas incorporaban a sus programas de estudio. Los jesuitas habían incorporado teatro, danza y esgrima, ninguna como una actividad recreativa y todos como una actividad formativa sobre el cuerpo. El teatro iba a educar a estos jóvenes en sus modos de apariencia, les iban a enseñar a asumir roles y asumir roles acordes a su puesto, a su posición. A través de la danza, estos jóvenes aprenderían elementos que necesitarían para la vida social en la ciudad o en la corte. Y a través de la esgrima aprenderían no solo a defenderse, sino también a batirse a duelo y a tener economía del movimiento. Estos tipos de efecto, asumir roles desde lo corporal, desempeñar papeles sociales a través del baile, tener equilibrio y defenderse a través de la esgrima, eran parte de la educación de estas personas, de este grupo social. Y era una educación que no provenía ni de la palabra, ni de la lectura específicamente de libros, sino de un conjunto de momentos y de espacios de ejercitación física. ¿Cómo fue cambiando la educación del cuerpo entre el siglo XVI y el siglo XVIII? Podemos decir que la educación del cuerpo fue una combinación, fue el resultado de una combinación entre los conocimientos que se tenían sobre el cuerpo y las necesidades de ampliación de los destinatarios en la distribución de este saber. Las prácticas de educación del cuerpo pudieron hacerse más precisas y más eficaces a medida que se fue conociendo más cómo estaban compuestos los cuerpos humanos. Y esto no fue algo que simple de conocer, por ejemplo, en la Edad Media. Pensemos que cuando estaba fuertemente el monopolio de la Iglesia respecto del conocimiento y respecto de la vida social, era considerado una herejía hacer disección de un cadáver para ver dónde se insertaban los músculos. Si los hombres y las mujeres del polvo venimos, el polvo volvíamos, los cuerpos, una vez que hubiéramos perdido el soplo de vida, lo único que quedaba era ser enterrados. Sin embargo, algunos sujetos comenzaron a experimentar haciendo disección de cadáveres. Y esta disección de cadáveres se hizo más abierta y permisible luego de la reforma religiosa y de la crisis del poder hegemónico de la Iglesia. También empezando el siglo XVI. El otro punto de cambio en estas prácticas para educar el cuerpo tuvieron que ver con la ampliación de los destinatarios. ¿A qué me refiero con esto? Pensemos en lo que dije recién, en los jóvenes burgueses que iban a las escuelas jesuitas y aprendían esgrima. Imaginemos que son grupos reducidos, imaginemos que hay un sable para cada uno, una espada. Imaginemos que el control de esos movimientos es muy alto para que haya educación y no haya riesgo. Ahora pensemos esta misma imagen, pensemos en el siglo XIX, cuando se piensa en que la civilidad, cuando se piensa de la mano de Sarmiento, que hay que civilizar a todos los niños y que la gimnasia, la educación física, es una herramienta de civilización. ¿Ustedes se imaginan a la esgrima como una práctica corporal que sirva para educar el cuerpo en la escuela masiva? ¿Se imaginan un salón, una sala, una clase de educación física con 40 niños? ¿Se imaginan tener 40 espadas?
ni la cantidad de recursos es posible y además el grado de peligro es geométricamente creciente. Por lo tanto, cuando decimos que las prácticas para educar el cuerpo cambiaron a medida que se tuvieron que ampliar los destinatarios, tiene que ver que las prácticas se empezaron a pensar como prácticas posibles para ejercitar masivamente, como prácticas posibles para ejercitar con pocos recursos, como prácticas posibles para hacer en todas y cada una de las escuelas primarias del país. Entonces, ahora vamos a ver este proceso. ¿Cuáles fueron las etapas en el avance, en el conocimiento sobre el funcionamiento del cuerpo? ¿Y cuáles fueron las prácticas corporales que correspondieron a cada momento? Acá estamos siguiendo a un autor que ustedes no tienen para leer, pero que se llama Vigarello, que él marca 4 momentos, 4 etapas en el conocimiento del cuerpo. Él dice que antes del siglo XVII se tenía esta imagen más hipocrática del cuerpo y se lo entendía como un conjunto de humores líquidos. ¿Qué quiero decir con eso? El cuerpo era una bolsa de líquido de distinta densidad. Es más claro si lo pensamos en relación a la niñez o a la infancia. Con esta idea del cuerpo como un conjunto de humores líquidos, es que se piensa que para evitar la deformidad, a los bebés hay que fajarlos, hay que mantenerlos rectos, atados con una faja, para que a medida que se va logrando mayor densidad en esta bolsa de líquido, el cuerpo no pierda su rectitud. Entonces, en el primer momento, cuando el cuerpo se lo entiende como un conjunto de humores líquidos, las prácticas pedagógicas sobre el cuerpo, las prácticas correctoras, va a decir Vigarello, porque Vigarello remarca que todo este proceso de educación corporal tiene como finalidad tener el cuerpo recto, porque tener el cuerpo recto significa tener una moral recta. Entonces, todo este proceso corrector va a tener una serie de etapas y va a decir Vigarello que la primera etapa del proceso corrector es el de moldeamiento por la mano o el de el fajado o el del uso del corsé. El corsé para mantener el cuerpo recto y evitar deformidades, entre otras cosas, porque se entendía que las deformidades eran o castigos divinos o se pagaba por pecados que había realizado los padres. El segundo momento en el proceso corrector, en el proceso de educación del cuerpo, tiene que ver cuando el cuerpo es objeto de la disección, es decir, del estudio y de la separación de los huesos, de los músculos, de la identificación de los nervios, y se descubre que el cuerpo es un conjunto de palancas, de huesos, músculos, movidos por nervios. Y la ciencia que explica el funcionamiento del cuerpo es la física. Vigarello lo ubica alrededor del siglo XVII. Cuando se reconoce y se descubre que el cuerpo humano es un conjunto de palancas regidos por las leyes de la física, los ejercicios para poner el cuerpo recto son ejercicios estáticos. Son ejercicios, diríamos hoy, isométricos, que ponen el acento en el equilibrio y en el balance de la columna, en el equilibrio de la columna y en el balance de la columna y en el equilibrio de las fuerzas musculares de uno y otro lado del cuerpo. Por lo tanto, el ejercicio corrector es un ejercicio de posición y de sostenimiento de las posiciones. Un tercer momento es cuando el cuerpo es comprendido como un organismo, como un conjunto de órganos que consumen y producen energía, como una máquina a vapor, como una máquina de combustión. Y ahí el funcionamiento es explicado por la fisiología y por la química, alrededor del siglo XVIII. Cuando se descubre entonces que el cuerpo humano no es solamente un conjunto de palancas regidos por las leyes de la biomecánica y la física, sino que además es un conjunto de órganos que consumen y producen energía, a los ejercicios estáticos se le agregan ejercicios dinámicos que involucran al organismo completo y que son más sofisticados. Ahí hablaríamos de ejercicios isotónicos.
Finalmente, el último estadio en estas etapas de conocimiento sobre el cuerpo es cuando se entiende al cuerpo, además como un conjunto de palancas y además como una máquina a vapor, como una máquina que procesa información y que el núcleo y el eje de esa máquina es el cerebro. Y por lo tanto, el cerebro es el órgano que percibe, organiza la información y ordena la ejecución. En ese momento es cuando se entiende al cuerpo como una máquina cibernética y las disciplinas, la forma de ejercitarlo incorpora o se basa en la psicomotricidad y en la psicocinética. Y esto ya en el siglo XX, o en la segunda mitad del siglo XX, que podríamos decir, o vamos a ver, hacia el final de la historia de la educación física que veremos en la materia. A lo largo de esta clase teórica, ustedes han visto imágenes, fragmentos de la película Vatel. Los invito ahora a volver a verlos, tratando de reconocer los distintos grupos sociales. Ustedes van a ver, o ya habrán visto, a la nobleza cortesana, en la corte del rey, en la casa del príncipe. También habrán visto a los burgueses, estos comerciantes que llegaban a reclamarle al maestro de ceremonia para que les pague las deudas. También habrán visto al conjunto de cocineros, reposteros, sirvientes y mayordomos que atendían el castillo. Verán que van a reconocer a cada uno de estos grupos sociales, o los invito a reconocer a cada uno de estos grupos sociales, no por la tarea que hacían, sino sobre todo por sus movimientos y por su comportamiento y por sus aspectos corporales, por su vestimenta, por la manera de mirar, por la libertad o la constricción de los movimientos que realizan, por aquellos que se permiten y aquellos que no pueden hacer. También los invito a mirar a los distintos niños que aparecen en los fragmentos. Van a ver niños de la nobleza, van a ver niños campesinos y también van a ver niños que trabajan como pajes en la corte del rey. A todos estos niños los van a reconocer también por la manera que usan sus cuerpos, por la libertad o la constricción como deben o pueden moverse. Estas ideas, esta educación del cuerpo, verán que va a funcionar sobre cada uno de estos cuerpos como un tipo de lenguaje. Un lenguaje corporal que nos da señas y pistas para reconocer a partir de cómo se mueven a qué clase social pertenecen.